Grabando. La clase anterior hemos hablado de lo que es reacciones adversas, interacciones medicamentosas y uso razonado de medicamentos. Es un tema de gran importancia porque, como ya saben ustedes, los fármacos pueden tener beneficio, pero también pueden tener riesgo. Y ese riesgo está definido por las reacciones adversas que pueden presentar de las más leves hasta las más severas, mortales inclusive. Hemos visto la clasificación, que es necesario ver que es una reacción adversa aguda, si es una subaguda, es una latente, si es una reacción adversa leve, si es una reacción adversa moderada y si es una reacción adversa severa. Y hemos visto que dentro de los grupos farmacológicos que producen reacciones adversas fatales, más del 70% generalmente son el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y los antineoplásicos. Entonces son grupos por los cuales hay que tener mucho cuidado. Hemos visto que la epidemiología de las reacciones adversas es bastante importante porque las reacciones están entre el cuarto o sexta causa de muerte a nivel mundial. Entonces, no es cosa que es despreciable. Siempre hay que tener en cuenta en nuestro disco duro, cuando vemos un paciente, que la posibilidad de que, aparte de la patología, podemos hacer o de la patología es por una reacción adversa. Entonces, eso no, bueno. Después hay que hacer la clasificación, son las que son dependientes de dosis y las que no son dependientes de dosis, cada una de ellas tiene sus características. Hemos visto algunos protocolos, algunos algoritmos para detectar una reacción adversa, luego hay que evaluar la reacción adversa y luego hay que hacer una gestión de riesgo de las reacciones adversas. En ese contexto, hemos visto qué hacer con las reacciones adversas. Bueno, en algunos casos, de acuerdo a si es que hay, de acuerdo a la severidad, de acuerdo a si hay buenas alternativas o si el cuadro no evoluciona mal, se puede continuar el medicamento y si no hay que suspenderlo y cambiarlo con otras alternativas. Luego vimos lo que son interacciones medicamentosas, que no siempre dan reacciones adversas. Hay interacciones medicamentosas que son favorables y algunas que son adversas. Las interacciones medicamentosas pueden ser farmacéuticas, o sea, al momento de la preparación o al momento antes del ingreso, entonces al organismo. Esa es una reacción farmacéutica. Hay reacciones, hay interacciones farmacocinéticas que son en la absorción, en la distribución, en el metabolismo, en la excreción. Y hay interacciones medicamentosas en la farmacodinámica, que son tanto en el receptor como en los efectos, que pueden ser sinergismo, puede ser antagonismo, etcétera, etcétera. Luego vimos lo que es uso racional de medicamentos. Y en uso racional de medicamentos es importante porque el paciente, primero hay que ver si necesita el medicamento. Segundo, si necesita, hay que hacer una selección adecuada. Y tercero, que al hacer la selección adecuada, tengo que hacer un esquema adecuado y tengo que considerar siempre eficacia, seguridad, conveniencia y costo. En reacciones adversas nos estamos olvidando. Es importante que en el caso de la gestante, la FDA ha establecido las categorías A y B, que mayormente uno puede administrar, si hay necesidad, puede administrar el fármaco. La categoría C depende de si es que el beneficio es mayor que el riesgo. La categoría D también, pero no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Casos de los anticonvulsivantes. Y la categoría X definitivamente no se puede dar. No sé si hay alguna pregunta relacionada con el tema anterior y si no, vamos a pasar luego a lo que es el sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a hacer. ¿Cuáles son los objetivos del sistema nervioso autónomo? Esto, hacer un recordaris, porque a ustedes lo han llevado en neuroanatomía, anatomía, fisiología, de recordar los aspectos neuroanatómicos y neurofisiológicos del sistema nervioso autónomo, estudiar
la neurotransmisión colinérgica y adrenérgica, y lógicamente conocer las características de los sistemas colinérgico y adrenérgico. Luego vamos a ver en términos generales, un enfoque general de lo que es el sistema autónomo dentro de lo que es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso autónomo colinérgico, que vamos a identificar bien los receptores colinérgicos que son muscarínicos, nicotínicos, conocer la farmacología de los agonistas colinérgicos y también de los antagonistas colinérgicos, tanto muscarínicos como nicotínicos. Acá tenemos el sistema nervioso que tiene dos componentes. Tiene dos componentes. El sistema nervioso central, que se compone de cerebro, nervios craneales y cordón espinal, y el sistema nervioso periférico, que tiene conexión, que incluye el sistema sensorial, el sistema somático y el sistema nervioso autónomo. Entonces, como ven, todos están ligados. El sistema nervioso autónomo, que es el que vamos a incidir ahora, tiene dos componentes, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Cada uno de estos sistemas tiene sus neurotransmisores. El sistema parasimpático tiene el neurotransmisor que es la acetilcolina. Por esta razón, que también se le denomina sistema colinérgico. Y el sistema simpático tiene sus neurotransmisores, que es la adrenalina y la noradrenalina. Y por esta razón se le denomina sistema adrenérgico. Entonces tenemos sistema colinérgico y sistema adrenérgico. Cada uno de estos sistemas actúa a través, con los neurotransmisores endógenos, actúan a través de receptores. En el caso de los sistemas parasimpáticos, actúan a través de receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Desde el cabello, desde los ojos hasta todo el cuerpo. ¿Qué tienen? Haremos énfasis en los ojos, las glándulas salivales, tenemos el corazón, los pulmones, tenemos el tracto gastrointestinal, la vejiga, el tracto genital. Entonces, esos son los muscarínicos. Y los receptores nicotínicos, ¿dónde se encuentran? En los ganglios autonómicos de ambos sistemas y también se encuentran en la placa mioneural, que es el sistema somático en realidad, en la placa mioneural. Entonces, esto es importante porque la acción en los receptores muscarínicos se va a reflejar en los órganos que hemos mencionado. Y la acción de los receptores nicotínicos se va a reflejar también en los lugares donde hemos mencionado. Luego tenemos el sistema adrenérgico, que tiene dos tipos de receptores. Receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa, acá podemos ver desde el inicio el alfa 1 y el alfa 2, que generalmente tienen funciones diferentes. Mientras el alfa 1 es vasoconstrictor, el alfa 2 es vasodilatador, que lo vamos a ver cuáles son las razones de esto. Y los receptores beta, que también es de gran importancia, el beta 1 que se encuentra especialmente en el corazón. Y el beta 2, que se encuentra especialmente en los bronquios, en los vasos sanguíneos profundos y en el útero. Entonces, ¿dónde van a actuar los neurotransmisores en los receptores beta 2? En los bronquios, en los vasos sanguíneos profundos y en el útero. Lógicamente depende de la especificidad que ya lo han visto en farmacodinámica, para que de repente solamente son los selectivos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde va a actuar el beta 1? Entonces, cuando hablamos de fármacos, vamos a hablar de fármacos, por ejemplo, acá que actúan en el sistema simpático. Habrán fármacos que actúan en ambos. Habrá fármacos que actúan en ambos. Entonces, pero hay que distinguir dónde se encuentran
y cuáles son sus funciones. De igual manera, o sea, acá podemos ver en términos generales los fármacos que hacen lo mismo que la acetilcolina, se llaman agonistas colinérgicos. Y los que hacen lo mismo que la adrenalina y la noradrenalina se hacen agonistas adrenérgicos. Los fármacos que ocupan el receptor pero no ejercen función, los antagonistas, así como hay agonistas muscarínicos, agonistas nicotínicos, también hay agonistas alfa, alfa 2, beta 1, beta 2, también hay antagonistas muscarínicos, antagonistas nicotínicos, antagonistas alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Todo esto tiene importancia en la clínica y ustedes van a ver que tiene mucho, sobre todo con el sistema cardiovascular, sistema digestivo, etcétera, etcétera. Si hay alguna pregunta que lo pueden hacerlo por chat y al final sí puede ser personal. Ahora tenemos acá algo mismo. El sistema simpático tiene sus ganglios. El preganglionar, o sea, los ganglios autonómicos lo tiene cerca a la columna, sistema simpático. Entonces, luego, y tiene acá el ganglio, el neurotransmisor de los ganglios autonómicos es la acetilcolina, pero este es un receptor nicotínico. El órgano efector, acá por ejemplo, en el simpático ya no es la acetilcolina, sino es la noradrenalina y con los receptores que hemos mencionado. En el parasimpático, el preganglionar está cerca al órgano efector y también en la acetilcolina. Y el receptor colinérgico, muscarínico o nicotínico está en también acetilcolina. Entonces, en el simpático, en el preganglionar es acetilcolina y en el efector es receptores alfa, beta y 2. En la suprarrenal, tenemos la glándula suprarrenal, la acetilcolina y en la noradrenalina, adrenalina, que es 80-20% más o menos. Luego vamos a ver ya en profundidad. Y en el somático, acetilcolina, músculo esquelético, acá los receptores nicotínicos. Entonces, en términos generales, para la comprensión de esto, desde el punto de vista clínico, es que los fármacos que actúan en receptores van a producir efecto adrenérgico. Y los que actúan en estos receptores van a producir efecto nicotínico, pero colinérgico. Puede ser en el somático. Hay un aspecto que es muy importante que hay que considerar, que hay tratando de establecer un equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, que son provocados por diferentes sistemas. En los estímulos de lucha o huida es donde se descarga la catecolaminas. Es impulsos eferentes del simpático, difuso porque las neuronas postganglionares pueden innervar más de un solo órgano, o sea, más de un solo órgano. Esto es importante. Por esta razón, cuando en el sueño, por ejemplo, a veces depende del tipo de sueño que tenga, si no es un sueño reparador, puede haber descarga de catecolaminas. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, los hipertensos a veces hacen crisis hipertensivas durante el sueño y severas. Por esta razón, a veces algunos dicen hay que dar una de las dosis, hay que darlo siempre en la noche. Bueno, pues ese es un aspecto de impacto. En cambio, los estímulos de reposo y digestión son impulsos eferentes del simpático, que son circunscritos a las neuronas postganglionares. No están ramificadas, sino que se dirigen a un órgano específico. Esto. Entonces, las acciones del simpático y parasimpático se oponen a menudo. Mientras que el simpático produce taquicardia, el parasimpático produce bradicardia. Mientras que el simpático produce dilatación de la pupila, el parasimpático produce contracción de la pupila. Mientras que el parasimpático incrementa la frecuencia urinaria,
incrementa el músculo detrusor de la vejiga y por lo tanto relaja el esfínter y hay más micción. El simpático, no. El simpático es al contrario. Mientras que el parasimpático produce incremento del peristaltismo, diarreas, el simpático al contrario. Eso es, en términos generales, hay diferencias también, algunas sustanciales, pero es en términos generales. Entonces, acá vemos, esta de acá es estas son las acciones simpáticas, son las que están en rojo, y las parasimpáticas o las colinérgicas están en azul. ¿Qué produce en el ojo el simpático? Contracción del músculo radial del iris y la pupila se dilata. Creo que, no sé si me permiten, voy a explicarles de una vez esto. Esta es la pupila. Estas son las fibras circulares y estas son las fibras radiales. Entonces, si de las fibras, ¿qué pasa cuando se contrae un músculo? Si contraigo el músculo radial, jala a las fibras circulares y abre la pupila, entonces produce midriasis. Pero si estimula, si el músculo circular se contrae, se achica la pupila. Entonces, por eso es que el parasimpático, la acetilcolina, produce miosis y la adrenalina produce midriasis. Bueno, entonces, en los bronquios, ¿qué pasa? Los bronquios, la acetilcolina produce contracción de los bronquios y en aumento de secreciones. En cambio, la adrenalina produce dilatación. Por eso es que uno de los aspectos importantes es la adrenalina para dilatar bronquios. Todos los adrenérgicos. En la médula suprarrenal solamente se produce adrenalina y noradrenalina. En el riñón, secreción de renina aumenta alfa-1. Aumenta alfa-1. Y alfa-1 aumenta, beta-1 aumenta cuando hay la secreción de renina, pero disminuye alfa-1. En la vejiga, la relajación del músculo detrusor con el trígono del esfínter, lo que hace el beta, porque el alfa no. Contracción del músculo detrusor. En genitales, el simpático estimula la eyaculación y en cambio el otro estimula la erección, el parasimpático. Y así, glándulas lacrimales, salival, en corazón ya mencionamos, gastrointestinal también hemos mencionado. En genitales en la mujer, el simpático relaja el útero. En los vasos sanguíneos actúa también, lógicamente, dilatación vaso sanguíneo profundo. Esto es casi lo mismo, pero tratando de ver, este es el sistema parasimpático y este es el simpático. Que se lentifica el corazón, promueve la digestión y la micción. Esto es, mire, el sistema parasimpático se puede resumir en esto. Lentifica el corazón, o sea, produce bradicardia, produce disminución del gasto cardíaco y por lo tanto, pues disminuye la presión arterial, promueve la digestión, incrementa el peristaltismo y promueve la micción porque actúa en el músculo detrusor de la vejiga y relaja el músculo trígono vesical. Y acá está.
produce miosis, glándulas, aumenta secreciones, broncoconstricción, ya vimos, en corazón también, tracto gastrointestinal, vejiga. El sistema simpático produce midriasis, disminuye la secreción, de lo contrario, los bronquios produce broncodilatación, y en los vasos y en el corazón aumenta la frecuencia, lo contrario del parasimpático. En el estómago disminuye la motilidad, contrae la vejiga, relaja el detusor y contrae el trígono, el esfínter. Prepara al organismo para la lucha o huida en situaciones de amenazantes. Entonces, eso es lo que resume tanto el parasimpático como el simpático. Bueno, acá tenemos en el ojo tenemos acá algo para enfatizar un poco. Acción del sistema simpático, acción del sistema parasimpático. El ojo, dilatación, el simpático, parasimpático, constricción. Y viendo que la acción del simpático es toracolumbar, del parasimpático es cráneo-sacral. En el corazón, hemos visto, hay diferencias también en las arteriolas. Claro, la piel y mayoría, en el simpático, predomina la piel y mucosas son las alfa 1. Por eso es que hay constricción. Y en el músculo ya es alfa 2, es beta. Por eso, en las glándulas no hay compromiso en el parasimpático en algunas glándulas. Las glándulas sudoríparas, por ejemplo, no hay en el parasimpático, pero en el simpático sí. Las glándulas lagrimales sí, hay con algunas diferencias en consistencia. Contracción del músculo digestivo, ya hemos visto, contracción en la vejiga del parasimpático, erección con el parasimpático y eyaculación con el simpático. Pero también intervienen en el metabolismo. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué sistema interviene en el metabolismo? En el hígado, en la gluconeogénesis, glucogenólisis, en el riñón, secreción de renina, y en las células grasas, la lipólisis. Ese es el sistema simpático. El parasimpático no interviene en el metabolismo, más el que interviene es el simpático. Las catecolaminas, como vamos a ver en la próxima lámina cómo se sintetiza la aceticolina. Este es en cuanto este es en cuanto a catecolaminas, en cuanto al sistema simpático. Tiroxina hidroxilasa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Esta es la forma y estas son las enzimas que actúan a ese nivel. Ahora vamos a ver el sistema. Ya hemos visto en términos generales. Hemos visto lo que sucede, o sea, cuáles son los componentes, cuáles son el sistema, cuáles son los neurotransmisores, cuáles son sus receptores en términos generales. Sí, doctora Gabriela. Disculpe, doctor, no quería interrumpirlo, pero antes de que pase el otro tema, quería saber por qué en las secciones del sistema autónomo habían, por ejemplo, en tubo digestivo, que el simpático relajaba y contraía en Claro, S. sí, ¿Qué así significaba es. eso? Claro, lógicamente porque en la mayor parte del sistema nervioso autónomo tienen ambos inervación, como por ejemplo en el ojo, en algunas glándulas, en los bronquios tienen inervación, el corazón tienen tanto inervación simpática como parasimpática, y en el intestino también. Pero, por ejemplo, en los vasos sanguíneos periféricos solamente tienen, o sea, no todos tienen ambos, algunos tienen unos y otros tienen los dos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver en el tema. Es lo que habíamos mencionado de que en el sistema colinérgico, como vamos a ver ahora en las láminas que vienen, vamos a repetir lo que ha mencionado la doctora Chantal. El sistema colinérgico
¿Cómo es que actúan ¿cómo actúan cuando les han hecho a ustedes los farmacodinámica, han visto que hay los receptores de membrana? Y en los receptores de membrana hay los receptores, los de canales iónicos, que producen efecto casi en milisegundos. Después los canales de iónicos asociados a proteínas, los canales iónicos. Y acá tienen. ¿Y qué es lo que pasa en este contexto? El tipo de receptor, por ejemplo, en el alfa 1, esto es en términos generales, alfa 1 acoplado a la proteína GQ. ¿Cuál es el efecto? Aumento de la fosfolipasa C, aumento del trifosfato de inosina, el deacilglicerol y calcio. El alfa 2 acoplado a otra glicoproteína. ¿Y qué es lo que hace? Disminución de la acetilciclasa. ¿Esto cómo nos va a ver, cómo lo vamos cómo va a repercutir? Que el alfa 2 tiene efecto contrario con el alfa 1. En beta 1, acá hemos puesto, en beta 1 es aumento de la adenosiclasa porque tiene otra glucoproteína, otra proteína G, aumento de la adenosiclasa, aumento del SAMP, beta 1 y beta 2, por esto estos son estimulantes. El M1, M3 y M5, aumento de la fosfolipasa, aumento del inosine trifosfato, igual que el alfa-case. El M2 es acoplado a proteína GI, que disminuye la adenosiclasa. Por eso es que ustedes ven en el corazón, por ejemplo, si bien es cierto que la acetilcolina a nivel del ojo produce contracción, incrementa las secreciones, produce broncoconstricción, pero a nivel de corazón tiene otro receptor y disminuye la adenosiclasa, y por eso que produce vasodilatación y produce el M2 produce bradicardia y disminución del gasto. Y el alfa 2 también disminuye la adenosiclasa porque actúa a nivel del sistema nervioso central y en otros lugares también produce dilatación. Entonces, eso es lo que queríamos ver. Y acá tenemos ya, no hemos podido separar el colinérgico total, pero es importante para ver la repercusión. Receptores acoplados a canales iónicos, directo, pasa acá. Esto se va a ver más o menos con los receptores nicotínicos prácticamente. Receptores acoplados a la adenosiclasa. Acá tienen los receptores. ¿Y qué pasa? Con la proteína GI, adenosiclasa los inactiva. Inactiva o activa en algunos casos. Receptores acoplados a diacilglicerol trifosfato. La proteína, con estos receptores actúa, incrementa el diacilglicerol trifosfato de inositol. Entonces ya aumenta el calcio. Por eso los efectos de cada uno son diferentes. Luego, ahora vemos ya el sistema entrando al sistema colinérgico. Esta es una lámina que es bastante bien conocida, me supongo, por ustedes. Síntesis de acetilcolina con la colina y acetilcoenzima A, se forma la acetilcolina. Luego se almacenan las vesículas acá en el vesículo de almacenamiento. Luego se liberan. Y acá luego tenemos el receptor, la liberación, la unión, el receptor. ¿Cuáles pueden ser los receptores positérgicos? Puede ser, esta es la sinapsis. Y este es el receptor posináptico. El receptor posináptico en este caso puede ser muscarínico o puede ser nicotínico. Entonces reúne el receptor. Acá tiene el receptor postsináptico. Este es por respuesta intracelular también hay otro receptor postsináptico. Entonces,
Acá podemos aprovechar para ver qué pasa con la acetilcolina una vez que actúa con su receptor. Esa acetilcolina tiene que degradarse porque si no seguiría actuando. Y al degradarse, da lugar a colina y acetato. El acetato va a la sangre y la colina regresa nuevamente a la terminación nerviosa y sigue su ciclo. Entonces, hemos mencionado que las sustancias agonistas o los fármacos agonistas colinérgicos son los que producen el mismo efecto que la acetilcolina endógena. Entonces, ¿cómo puedo producir acá? Si yo produzco un agonista colinérgico directo, o sea, uno que actúe directamente en este receptor, es un agonista colinérgico directo. Y me va a producir el mismo efecto que la acetilcolina, va a reforzar el efecto acetilcolina. ¿Y cuáles son los agonistas colinérgicos indirectos? ¿Qué hago? Acá la acetilcolinesterasa es una enzima que va a favorecer la formación de colina y de acetato. Entonces, si yo inhibo a esta enzima, o sea, por eso a la acetilcolinesterasa, los inhibidores de acetilcolinesterasa van a incrementar la acetilcolina. Y ese es un agonistas indirectos. Los agonistas directos y los agonistas indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre agonistas directos e indirectos? Aunque los directos podrían ser, algunos tienen más, no especificidad, sino tienen más selectividad, algunos van más a receptores muscarínicos. En cambio, los indirectos van todos a nicotínicos y especialmente más a nicotínicos y también a muscarínicos. Entonces acá tenemos los receptores nicotínicos, los receptores colinérgicos, los muscarínicos, su localización, la respuesta y su mecanismo de acción. No lo vamos a estar leyendo, tienen para revisar. Ustedes ya hemos mencionado en las láminas anteriores. El M2 acá inhibe a la adenosina y lógicamente actúa en el miocardio, músculo liso, algunos sitios sinápticos, neuronas del sistema nervioso central. ¿Qué produce bradicardia, contracción? Y esto lo hemos dicho. El M3, contracción del músculo liso, aumento de secreciones. Y su mecanismo es igual como el 1. El M4, en el sistema nervioso central, su mecanismo es igual que el M2. El M5 en el sistema nervioso central es como el M1. En el nicotínico, que se encuentran tanto en el músculo esquelético, la unión neuromuscular, y en los ganglios autonómicos, en los ganglios autonómico, médula adrenal, sistema nervioso central, ¿qué producen? Lógicamente, producen en el nervio despolarización, secreción de catecolaminas, analgesia. En el nicotínico, contractura músculo esquelético por apertura de canales directos. Este es directo, los receptores nicotínicos son canales iónicos que actúan por incremento de la permeabilidad al sodio, en este caso creo. Tratando de enfatizar esto, en el ojo que produce la acetilcolina, contracción miosis. En el corazón, bradicardia, disminución de la velocidad de conducción. En altas dosis, bloqueo auriculoventricular. Ojo, esto es importante. A veces, por ejemplo, tenemos lo que llamamos nosotros el reflejo vasovagal. En ese caso, a veces hay condiciones, por algunas razones, en el sistema corazón, en el sistema auriculoventricular, tenemos el sistema, digamos, de conducción. En el sistema de conducción puede variar, o sea, con la acetilcolina prácticamente disminuye la velocidad de conducción, y a veces puede producir bloqueo. En los vasos sanguíneos
por liberación de ácido nítrico produce dilatación. Los pulmones, broncoconstricción y estimulación de secreciones. Acetícolis. En el tracto gastrointestinal, incremento de la motilidad y secreciones y relajación de esfínteres. O sea, si el paciente está con diarreas, está con dolor muscular, lógicamente es un efecto predominantemente colinérgico. Si el paciente tiene una bradicardia severa, también es un efecto, tiene componente colinérgico. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy tratando de orientarlo a la clínica. Si tengo mucho efecto colinérgico a nivel cardíaco, le debo dar un anticolinérgico muscarínico, no nicotínico, muscarínico, porque el muscarínico es donde actúa en el corazón. Y si tengo una broncoconstricción también, le puedo dar, bueno, acá es un anticolinérgico, muscarínico también, y lo mismo acá. Para diarreas, eso se dan anticolinérgicos, la atropina, hay una serie de anticolinérgicos muscarínicos. Entonces, esta es la importancia de este cuadro. En la vejiga, en el músculo detrusor hay detrusor, contracción del músculo detrusor y relajación del músculo. Muchas veces también hay problemas, micción seguida o incontinencia urinaria. En esos casos se le da ya un anticolinérgico también. La glándula salivales incrementa secreciones en el. Luego, ahora ya tenemos, si bien es cierto, y como ustedes ven, el método que yo empleo es tratando de que los conceptos los llevemos a la clínica y especialmente a la terapéutica. Porque podría ser que haga solamente la parte básica y al final algo, no, trato desde el comienzo encontrarle la importancia de esto. Si tienen alguna duda o algo, ustedes pregunten, interrumpan y díganme sus sugerencias, no hay ningún problema. Y acá tenemos, sí, Chávez Guarona, sí, Ah, sí, doctor, ¿se me escucha? sí, le escucho. Sí, doctor, tengo una consulta. En la diapositiva anterior se hablaba que los vasos sanguíneos de las células endoteliales van a producir la vasodilatación, pero en los receptores colinérgicos de lo que estaba mostrando en la M3, menciona contracción del músculo liso y también en la M2 también, contracción del músculo liso. Eso, si me puede explicar, doctor. Pero no, en la M volvemos a la lámina acá. Acá está, en la M2, lo que dice es miocardio, especialmente, predominantemente actúan en el miocardio, o sea, la músculo liso, algunos sitios presinápticos, neuronas del sistema nervioso central, no están hablando, este es el miocardio generalmente. Y la respuesta es bradicardia, contracción del músculo liso, regulación del apetito, pero este es a nivel del sistema nervioso central y este es un mecanismo. El M3, glándulas exócrinas, vasos, músculo liso y endotelio. Pero esto es a nivel de las glándulas. Neuronas del sistema nervioso central, no tiene que ver con los vasos sanguíneos periféricos. Contracción del músculo liso, aumento de secreciones, pero es a este nivel. ¿Ya? ¿Está claro? No es lo mismo que el M2, sino en otro Sí, nivel. doctor, entonces, como se mencionaba también, el parasimpático no tiene entonces función acerca en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ni periféricos ni No, profundos. el parasimpático, generalmente en los vasos sanguíneos periféricos, solamente algunos que, como he dicho, por liberación de ácido nítrico, pero no definitivamente los parasimpáticos. Predominantemente en los vasos sanguíneos periféricos y profundos, predominantemente es el simpático, no el parasimpático. ¿Ya? Ese es en términos generales, para no confundir. Hay algunas variantes, algunos un poquito más profundo como estamos viendo acá, pero predominantemente, por eso es que la presión arterial
La presión arterial y los problemas cardiovasculares lo dominan casi el simpático. Ya. Ahora vamos a continuar. ¿Hay algo más? Sí, doctor, hay fármacos que van a usar los canales iónicos, doctor, o no? Porque asociados a proteína G sí, pero a canal iónico. Claro, de acá de los canales, o sea, cuando se les ha explicado, les expliqué la vez pasada, los receptores de membrana que le explicó el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Cisneros, les explicaba, hay 4 receptores de membrana especialmente. Unos son los receptores de canales iónicos, los directos. Los otros son los receptores de canales asociados a proteína G. Los otros son los receptores enzimáticos y los otros son los nucleares. ¿Cuál era la importancia de esto? Como ven, en los receptores de canales iónicos, prácticamente el mecanismo es apertura o cierre de los canales, cualquiera de ellos, dependiendo ya de eso lo vamos a ver posteriormente. Pero es apertura y por lo tanto esto se produce casi de inmediato. En milisegundos el efecto se produce rápido. En cambio en estos, por ejemplo, donde hay asociado a proteínas, donde hay un mecanismo, hay un proceso, entonces, por ejemplo, ahí ya en el caso del simpático o el parasimpático se produce generalmente en segundos, o a veces un poquito minutos, segundos. La adrenalina, por ejemplo, caso que no estamos viendo en este caso, sino la adrenalina actúa casi de inmediato, no de inmediato como esto, pero por ejemplo, los corticoides. Los corticoides tienen que entrar a la célula, unirse a un transportador, entrar a la transcripción, DNA, transcripción del RNA, etcétera, etcétera. Demoran horas. Y eso es importante para producir el efecto. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a continuar. No sé si ya vamos a continuar. Ya, acá estamos. Entonces, en estas... Doctor, disculpe, tengo una consulta. Sí, Sí, doctor, lo que pasa es que usted nos había explicado en las primeras láminas que el parasimpático tenían neurotransmisores como la acetilcolina, ¿verdad? Y sus sí, sí, así receptores es. eran los muscarínicos o nicotínicos. Y sin embargo, Así en el es. simpático, el neurotransmisor era adrenalina y noradrenalina, y por ende eran llamados adrenérgicos, pero justo eran los simpáticos quienes tenían receptores como el beta 1 para el corazón y el beta 2 para los bronquios y para los vasos sanguíneos profundos. Pero sin embargo, ahorita estamos viendo justo en el cuadro anterior, en donde estaba explicándole a mi compañero, que los receptores, de los receptores mucarínicos, o sea, del lado de los colinérgicos, ahí nos estaba hablando del miocardio, de los vasos sanguíneos profundos. Entonces ahí viene mi confusión, Claro, ¿no? sí hay alguno, pero lo que estamos enfocando, sí, lo que estamos enfocando, hemos dicho uno, haciendo énfasis en los órganos más importantes, corazón, pulmón, tracto digestivo, tracto urinario. Hay también, por eso es que han aparecido más receptores en el sistema nervioso central y pueden ser a nivel vascular. Pero no es, o sea, lo que nosotros tenemos que ver predominantemente, y ustedes revísenlo en el libro, en el capsule o en el Goldman, que tenemos el Goldman actualizado, prácticamente, bueno, en mayor profundidad, prácticamente los receptores simpáticos generalmente son con neurotransmisores de adrenalina, generalmente son los receptores alfa y beta. Podrían haber algunos estímulos, pero a otro nivel, no a nivel cardíaco ni a nivel bronquial. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Yo les voy a agradecer que al final me hagan todas las preguntas, porque si no, no vamos a terminar. O si no, háganlo por chat y yo lo estoy viendo. Antes de eso, queremos ver acá, por ejemplo, los receptores, los agonistas colinérgicos. Son fármacos que hacen lo mismo que la aceticolina. ¿De acuerdo?
Y lo mismo, entonces, y de ellos hemos dicho que actúan en receptores muscarínicos y la acetilcolina en receptores nicotínicos. ¿Y dónde están los receptores muscarínicos? Acá está, predominantemente en los nervios, en el corazón y músculos lisos, glándulas y endotelio. Ese es donde. ¿Y dónde están los nicotínicos? Neuromuscular, en la placa neuromuscular y en los ganglios autonómicos. Ahora, los muscarínicos y nicotínicos hay de acción directa. ¿Qué significa acción directa? ¿Que actúan directamente en los muscarínicos o que actúan directamente en los nicotínicos o actúan en ambos? ¿Y cuáles son? Los alcaloides esteres de la colina. ¿Y cuáles son los indirectos? Son los que son, ya vimos en la lámina anterior, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que va a metabolizar a la acetilcolina en la sinapsis y lo va a transformar en colina y ácido acético. Entonces, las drogas indirectas son los que producen, inhiben a la acetilcolinesterasa. ¿Cuál es el impacto de esto? Si yo doy un receptor, un agonista colinérgico que solamente actúa en muscarínicos, no me actúa en nicotínicos. En cambio, si yo doy un anticolinesterásico, de todas maneras me va a actuar más tanto en nicotínicos como en muscarínicos. Por esta razón, cuando hay problemas, también, tanto a nivel neuromuscular, generalmente, uno si quiere dar un agonista, tengo que dar un inhibidor de acetilcolinesterasa. Un inhibidor. Entonces, y otra cosa que ustedes mismos lo han preguntado y está bien. Hay vasos sanguíneos a nivel ¿por qué? Porque esos vasos sanguíneos van a irrigar una serie de sustancias. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, hay alteración de las neuronas de acetilcolina. Entonces, por eso lo que se da como tratamiento, aunque sea un tratamiento que no es curativo, pero que mejora, se da inhibidores de la acetilcolinesterasa, anticolinesterásicos. Ese es el tratamiento, que es un agonista colinérgico indirecto. Entonces, acción directa, muscarínicos, acetilcolina, carbacol, metacolina, betamicol. Pilocarpina, muscarina. ¿Por qué le he puesto de verde? Porque la pilocarpina y la muscarina son los únicos que tienen acción estrictamente muscarínica. La pilocarpina no actúa en sistema nervioso, en receptores nicotínicos. El carbacol actúa más también en receptores nicotínicos, el betanicol actúa mucho menos. De acción indirecta tienen los reversibles. Reversible significa de que se une a la acetilcolinesterasa y luego de un tiempo se desprende y sigue su función. Entonces, estos son neostigmine, fisostigmine, piridostigmine. Estos primeros, estos dos, que se utilizan generalmente para problemas, como hemos dicho, de la acetilcolina, en problemas digestivos se utilizan, por ejemplo, problemas digestivos, en glaucoma también, pero se utilizan en miastenia gravis preferentemente. Y la miastenia gravis es una enfermedad que altera, digamos, por la acetilcolina, problemas de acetilcolina por enfermedad autoinmune a nivel de la placa mioneural. Por esto es que actúan a nivel de la placa mioneural, pero también actúan a nivel muscarínico. Estos fármacos, la tacrina, que ya no se utiliza mucho por sus efectos colaterales, el donapecilo y la ribastigmina, generalmente son anticolinesterásicos que se actúan a nivel del sistema nervioso central, pero también actúan a nivel colinérgico. Entonces, y por eso es que se utilizan estos fármacos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Los irreversibles, o sea que eso
Solamente este es uso tópico, terapéutico, pero uso tópico. Y el cotiofato que lo utilizan en cirugía ocular, no sé si hasta la fecha lo siguen usando. Pero estos, el paratium, el malatium, el gas de guerra, el sarín y el tabún, también gas de guerra, estos no son medicamentos. Los de arriba sí, estos no son medicamentos. Estos son insecticidas. Pero que producen efecto colinérgico por acción indirecta. Y lógicamente que muchas veces son casos mortales. Entonces, acción de los receptores colinérgicos, ya saben, en el corazón, arteriolas, presión arterial, tamaño de la pupila, prácticamente todos disminución. Ahí aumenta el lagrimeo, aumenta el lagrimeo, tono bronquial aumenta, también hay broncoconstricción. En el intestino aumenta, o sea, el peristaltismo, y aumenta, hay diarreas, puede haber, esto ya lo hemos visto. En la vejiga, aumento, disminución en el cuerpo, que es el músculo detrusor de la vejiga, aumenta el tono y el esfínter lo relaja, entonces prácticamente aumenta más micción. Algo acá, lo que vimos en antes, agente muscarínico, las fibras circulares del iris, contracción, miosis. Fibras circulares ciliares, contracción, la acomodación de la visión. Antagonista muscarínico, fibras circulares del iris, relajación, o sea, relaja, podosemidriasis. Ese es el antagonista ya. Las fibras circulares ciliares, la cicloplegia. Agonista adrenérgico, que son fibras radiales, ya vimos, midriasis. Entonces, esto era para ver el problema del ojo, que también vamos a verlo. Ahora vamos a pasar brevemente los fármacos colinérgicos. Ya hemos dicho, generalmente tienen acción muscarínica y algunos tienen acción nicotínica. Hemos dicho que la pilocarpina no tiene acción nicotínica. El beta-nicol, algunos dicen sí, otros no, pero o su acción nicotínica es no es muy importante, lo mismo que la metacolina. Pero la que no tiene acción es la pilocarpina. Entonces, pero todos tienen acción muscarínica, la aceticolina, metacolina. Pero como sabemos, la aceticolina tiene acción muscarínica y acción nicotínica. Y el carbacol, hemos dicho, tiene acción también muscarínica y nicotínica. Esto es importante, esto es importantísimo porque puede producir problemas, contracturas a nivel muscular, porque la acción nicotínica, donde se refleja especialmente en la placa mioneural. Esto es lo mismo, esto ya un poquitito más profundo. La aceticolina tiene susceptibilidad a la acetilcolinesterasa, el resto no, la metacolina no. Actividad cardíaca, la metacolina, por eso que se utiliza más para ese caso. El carbacol actúa más a nivel tracto gastrointestinal, el betanacol también. Todo más actúan a nivel gastrointestinal. A nivel urinario casi todos también, a nivel ocular también casi todos. El efecto atropínico, o sea, los anticolinérgicos todos ejercen. Y no tienen actividad nicotínica, ya vimos acá. Pero la metacolina y el beta-nicol tampoco. No tienen acción. El beta-nicol, ¿cómo se usa? Digamos, evita la retención urinaria. Hemos dicho que actúan a nivel de vejiga. Evita la distensión abdominal porque hay distensión abdominal, especialmente en los pacientes que tienen son operados, a veces hay distensión abdominal. En ese caso, el beta-nicol incrementa el peristaltismo. Distensión abdominal postoperatoria. Y en atonía gástrica, o sea, cuando el gas de función se llena, es una de las alternativas. La metacolina
como hemos dicho, que actúa a nivel corazón. Diagnóstico también de hipersensibilidad bronquial. Se da para, pero ya se sabe que ya se usa mucho, ya no se usa casi para hipersensibilidad bronquial porque produce broncoconstricción. La pilocarpina es uno de la, en glaucoma de ángulo abierto y en glaucoma de ángulo cerrado y en síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren o síndrome de Zika es un síndrome que se caracteriza por disminución de secreciones a nivel de ojo, a nivel de cavidad oral, etc. Entonces, en casos de glaucoma de ángulo cerrado, que lo vamos a ver luego también, prácticamente es de elección. Yo tuve, me acuerdo, un paciente en un consultorio, consultorio privado, pero de medicina interna. Llegó, me acuerdo, una señora con un dolor intenso en los ojos rojos, estaban un poquito mediáticos. El dolor era insoportable. Menos mal que ahí en el consultorio teníamos la gota de pilocarpina, le pusimos y llamé al oculista. El oculista me dijo, debe ser un glaucoma de ángulo cerrado, tráetelo de inmediato. O llévalo, con su esposo lo llevaron y bueno, lo actuaron de inmediato. Entonces es importante, glaucoma de ángulo cerrado es una emergencia casi, una emergencia para el glaucoma de ángulo abierto. Vamos a ver que se produce generalmente más con aumento de producción de líquido del humor o falta de salida del humor acuoso. Lo vamos a ver luego. Entonces la aceticolina se utiliza por vía intraocular, miosis durante la cirugía. El betanecol para angiografía coronaria, ya hemos dicho también que retención urinaria, la metacolina, prueba de función pancreática, el carbacol, cirugía oftálmica en glaucoma, la pilocarpina, glaucoma, serostomía asociada a enfermedad de síndrome de Sjögren. La serostomía es la falta de secreción. Reacciones adversas. Generalmente las reacciones adversas acá son reacciones adversas de tipo A. Rara vez son de tipo B, generalmente son de tipo A. ¿Y qué significa que sean una reacción adversa de tipo A? Una reacción adversa de tipo A significa de que es dosis dependiente y de que se produce por su mecanismo de acción. Náuseas, vómitos, diarrea, calambre, salivación, no son. Vasodilatación cutánea son. Broncoconstricción, incontinencia urinaria, todos son efectos por el mecanismo de acción. Tratamiento con atropina. A nivel ocular, disminución de la visión borrosa. Contraindicaciones, o sea, si yo tengo un paciente que tiene asma, no le puedo dar, pues, porque un colinérgico, un agonista colinérgico le va a producir broncoconstricción. En insuficiencia cardíaca no le puedo dar porque le va a producir disminución del gasto, de bradicardia. En úlcera péptica no le puedo dar tampoco. En hipertiroidismo, sobredosis es tratada con atropina o a veces en algunos casos es con epinefrina. Se refiere, por ejemplo, casos de bradicardia por ejemplo, por un colinérgico, se da primero el tratamiento de elección es atropina. El paciente llega al consultorio o a emergencia por un poquito de mareo, si quiere caer, le toma el pulso, está en 40, 45, y ya, ¿cuánto es su pulso? 80, ¿no? Puede ser, antes de hacer su electro, le toma su electro y ahí mismo le puede colocar su atropina hasta que vea qué va a hacer después. Si ya no cede con esto, a veces se da epinefrina, pero primero es atropina. Entonces, esto es un resumen prácticamente que para que ustedes puedan ver acá a los muscarínicos y nicotínicos en la aplicación clínica, preferentemente, las reacciones adversas, preferentemente, las contraindicaciones
y consideraciones terapéuticas. Los agonistas nicotínicos, por ejemplo, estimulación de receptores nicotínicos puede haber, inclusive en casos de bloqueos. Puede haber bloqueos también, puede producir bloqueo. La succinilcolina es un agonista nicotínico, pero que produce relajación muscular. O sea, eso lo vamos a ver cuando hablemos de bloqueadores neuromusculares. Inducción de bloqueo neuromuscular en intubación. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora tenemos los agonistas colinérgicos indirectos. Ya hemos mencionado algunos. Aumentan en forma temporal la actividad de la acetilcolina en todos los lugares donde es liberada. Al evitar su hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Ya hemos evaluado esto. Algunos pueden tener efectos en receptores colinérgicos, mucarínicos y nicotínicos. Algunos. Lo que quiero mencionar es que cuando uno tiene problemas nicotínicos es necesario mejor usar un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y a nivel del sistema nervioso central también, en caso de Alzheimer, se utilizan los anticolinesterásicos. Esta es la acetilcolinesterasa. Inhiben a este nivel para la formación y aumenta la acetilcolina, aumenta la respuesta celular. Tenemos los inhibidores, la neostigmine, iridostigmine. ¿En qué se usa? Hemos mencionado que actúa en receptores nicotínicos. Miastenia gravis, porque la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se presenta generalmente en damas entre 20 y 40 años, generalmente se presenta con párpados caídos, con los hombros caídos y a veces un poco de falta de fuerza, etc. Y lógicamente también en casos entonces para miastenia gravis se utiliza esto. En retención urinaria también se puede utilizar o distensión abdominal postoperatoria. Sobredosis de bloqueadores neuromusculares. ¿Qué significa eso? Si yo doy un bloqueador neuromuscular, o sea, estoy bloqueando los receptores nicotínicos, bloqueo del neuromuscular. ¿Y dónde está el bloqueo? La placa mioneural, desde el cuero cabelludo hasta la punta de los dedos. Todo es la placa mioneural. Entonces, si hay sobredosis de esto, de los neuromusculares, o sea, estoy dando un agonista, estoy dando un anticolinesterásico. Si hay una sobredosis de bloqueo, o sea, de lo que es un bloqueador neuromuscular, ¿qué hago? Le falta, si está bloqueando, le falta acetilcolina, entonces le doy un agonista, un agonista colinérgico indirecto, o sea, un anticolinesterásico. Entonces, para bloqueo neuromuscular, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ver cuando hablemos en sala de operaciones, para no retenernos mucho. En sala de operaciones, una vez que termina la intervención quirúrgica, le ponen lógicamente el neostigmine para revertir el efecto bloqueo neuromuscular. El hidrofonio, igual. El donepezilo, en enfermedad de Alzheimer, la tacrina, ya hemos mencionado, la fisostigmina en glaucoma y revertir los efectos de la atropina. Y también se utiliza en bloqueos, en sobredosis de bloqueos neuromusculares no despolarizantes. Acá tenemos entonces, tenemos dos cuadros. Estamos tratando de enfatizar sobre todo, pero explicando. Tenemos la aplicación clínica, reacciones severas, contraindicaciones, condiciones. Pero tenemos dos. A nivel central, los anticolinesterásicos de acción central, la tacrina, donepezilo, rivastigmina, galactamina, enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Pueden dar RAM severas, pero por su efecto muscarínico.
porque son agonistas colinérgicos, los efectos muscarínicos. Yo he tenido oportunidad de ver pacientes hasta hace un año más o menos, pacientes con Alzheimer que estaban tratándose con donepezilo y con ribastigmina y tenían problemas gastrointestinales, problemas vómitos, entonces me llamaban por los efectos adversos. Entonces ahí ajustábamos sus dosis y bueno, más o menos. Contraindicaciones, en lo normal hay que hacerle test hepático en este. El beneficio sintomático es modesto, pero sí, hay pacientes que están 4 o 5 años con tratamiento y están más o menos bien. No se sabe después qué pasará. Y esto ya lo hemos mencionado en las láminas anteriores. El isofluorofato y el ecotiofato son aplicados tópicamente en saco conjuntival por su acción prolongada, porque son irreversibles. Acá también hay algunos fármacos que interfieren con la liberación de acetilcolina, la toxina botulínica, pero esto se aplica en tratamiento, eso lo van a ver en neurología, tratamiento de estrabismo y blefarospasmo también. Ahora vemos los órganos fosforados que son anticolinesterásicos irreversibles, pero que no son medicamentos, sino que son tóxicos. Tienen una característica que son altamente liposolubles. Penetran por piel, penetran por mucosas y penetran por vía digestiva. Por todas las vías penetran. ¿Por qué mencionamos esto? Yo he tenido oportunidad, con el doctor Okamoto, fuimos invitados a provincias a dar por la docencia, a dar unas charlas, y nos esperaban en emergencia en un hospital. Llamaba la atención que había como 3 pacientes más o menos en UCI con ingesta de órganos fosforados. Decía que nosotros habíamos visto 2 casos, creo, en el hospital en tanto tiempo, así muy poco, pero ellos veían pues semanal, tenían 3, 4, 5 casos semanales. ¿Por qué razón? Bueno, algunos, en ese tiempo, falta digamos, de instrucciones a los agricultores, tenían que usar, generalmente tienen que prepararlos para que usen esos insecticidas, tienen que usar ropa adecuada que no penetre. Y algunos, dice, pues contaban ahí que algunos, entre ellos, entre broma y broma, se actuaban ambos y ambos fallecían a veces. Y lo otro problema era que generalmente los recipientes de los órganos fosforados, el malato, el parato, lo eliminaban en el río. Y en provincias, generalmente la mayor parte de gente lava por falta de agua potable, eso lava su ropa en el río. Entonces, y ahí se contaminaba porque penetra por piel. ¿Cuáles son los componentes, o sea, de intoxicación por órgano fosforado oculares? Viene contractura, miosis, contractura, broncoconstricción y además incremento de secreciones, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, aunque algunos tienen, pero esa la explicación se podría dar, en algunos casos hay taquicardia. Gastrointestinales, cólico, diarreas, sistema nervioso central, problema de sensorio, urinarios, micción frecuente, muchas secreciones, y nicotínicos pueden haber contracturas. ¿Cuál es el tratamiento de intoxicación por órganos fosforados? El mantenimiento de signos vitales es importantísimo, fundamentalmente. Medidas de apoyo, evitar que continúe la absorción. A veces utiliza las sales no me acuerdo en este momento, una sustancia que hay para evitar o sea, se coloca una sonda, saca y a veces se colocan algunas sustancias quelantes. Mantener libres las vías respiratorias, tratar las convulsiones y shock. Antagonizar las acciones muscarínicas con dosis elevadas de atropina.
La atropina solo va a antagonizar las funciones muscarínicas y no se olviden que son irreversibles. Por lo tanto, va a durar por lo menos 15, 20 días hasta que nuevamente se produzca la acetilcolinesterasa. O sea que se da en bastante cantidad y por bastante tiempo. Pero ¿cómo bloqueo los problemas nicotínicos? Le doy un antagonista colinérgico nicotínico, no, pues lo mato al paciente. Entonces lo que utilizo es bloquear las acciones muscarínicas y reactivar la acetilcolinesterasa para que rápido sea posible, para que nuevamente se produzca acetilcolinesterasa. Se utilizan las oximas, la pralidoxima que no hay en el país, no atraviesa, actualmente creo que hay lo que se llama la diacetilmonoxima, que se atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a ver lo que son los anticolinérgicos, antagonistas colinérgicos. Acá podemos ver la droga anticolinérgica se pega acá al receptor y no lo deja actuar a la acetilcolina. Bloqueadores muscarínicos, atropina, escopolamina y paratropio. La atropina, que tiene acción a nivel ocular, tiene acción a nivel bronquial, tiene a nivel acción intestinal y tiene acción a nivel de vejiga. El hipratropio es selectivo, casi selectivo, pues tiene sus efectos en otros receptores, pero de preferencia tiene más efecto a nivel bronquial, por eso es que se utiliza en el tratamiento del asma o en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la escopolamina, que actúa también en otros receptores, que actúa a nivel del sistema nervioso central. Bloqueadores neuromusculares que estábamos viendo antes, que son el atracurio, doxacurio, poncuronio, estos bloquean la unión neuromuscular y por lo tanto para que vuelvan a haber contracturas musculares, pues son relajantes musculares que actúan a nivel central. Si uno lo deja con eso no lo puedo usar en la calle, tengo que usarlo. Solamente estos bloqueadores neuromusculares se utilizan en sala de operaciones y cuando el paciente está intubado. No se puede usar antes. Ya han habido, yo menciono esto porque ya han habido algunos accidentes publicados en la literatura, en los cuales le dieron a un paciente por una contractura muscular, le dieron un bloqueador neuromuscular y prácticamente tuvo problemas muy serios. Entonces, estos son los bloqueadores antagonistas. Estos no se pueden emplear porque prácticamente producen relajación muscular a nivel de la musculatura respiratoria, no se pueden emplear. Por eso que para tratamiento de intoxicación se utilizan las oximas, los reactivadores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas de la muscarínicos. Acá tenemos cuáles son atropina, escopolamina, propantelina, antagonistas competitivos que compiten con el mismo receptor. Generalmente son muscarínicos. Atropina, escopolamina y propantelina son muscarínicos, no actúan nicotínicos. Entonces estos son muscarínicos. Prototipo de bloqueador de receptores colinérgicos muscarínicos. La escopolamina acciones similares a la de atropina, pero atraviesan más barreras hematoencefálicas. La propantelina, bloqueador de receptores de acción periférica, se emplea más al tracto gastrointestinal. El trimetofan, antagonista competitivo no despolarizante, bloqueador ganglionar, utiliza poco. El cistracurio y la succinilcolina son bloqueadores de la unión neuromuscular. O sea, estos son antagonistas neuromusculares, no tienen acción o tienen muy poca acción sobre muscarínica, sobre receptores muscarínicos. Y en ese contexto tenemos la atropina, la escopolamina, tenemos la pirencipina, viperideno, benzotropina, generalmente estos son antagonistas colinérgicos muscarínicos de acción central que se emplean sobre todo en el tratamiento de enfermedad de Parkinson. Una de las alternativas. ¿Cuáles son los efectos de la atropina? Disminución de la acidez gástrica.
Se utiliza como preanestésico, generalmente se utilizan para estabilizar reflejos y para disminución de secreciones. Está contraindicada en glaucoma y en hipertrofia prostática, lógicamente. En M2, la atropina, porque hemos dicho la aceticolina lo que produce, taquicardia, dilatación bronquial, disminución de las secreciones gástricas y midriasis. Uso clínico. En bradicardia severa es de primera elección la atropina. En broncoespasmo podría usarse, aunque se usan más los agonitas adrenérgicos. En colon irritable también, en diarrea moderada se utiliza la atropina, espasmo vesical, como midriático y enuresis. Generalmente, ahora se utilizan otros fármacos, pero como midriático. Cuando usted va al oftalmólogo, el oftalmólogo le hace un estudio y después le dice, señor, doctora, doctor, señor, señorita, por favor, espérenme en la sala de espera unos 20 minutos. Se va a la sala de espera y le ponen unas gotitas. Y esas gotitas es un midriático para que le dilaten la pupila y el oftalmólogo pueda ver con bastante facilidad el fondo de ojo. ¿Qué le metes? Disminuye, o sea, en el caso de cialorrea se da esta, por ejemplo, la atropina, produce serostomía, disminuye salivación y sudoración. El problema de la atropina es que puede producir también efectos severos dependiendo de dosis. Cuando hay bradicardia generalmente damos entre 0,5 a 1 miligramo, no más. Ya cuando se da 5 miligramos produce mucha taquicardia, palpitaciones, sequedad, todos los efectos. Y cuando hay 10 ahí puede entrar hasta el coma. Se absorbe bien el intestino, conjuntivo para alcaloides naturales. La escopolamina, además, por vía transdérmica se da. La atropina atraviesa barrera hematoencefálica de la placenta, llega a la leche materna, penetra en mucosas, se libera lentamente, son duraderos en el ojo generalmente 72 horas, por eso es que ahora están utilizando otros midriáticos, porque si no 72 horas prácticamente no podría ver, tendría visión borrosa. La tropicamida tiene menos duración de efecto, es lo que se utiliza. La escopolamina se distribuye rápido, pero absorberse lentamente, posee mayores efectos a nivel del sistema nervioso central. Metabolismo. Prácticamente la vida media es 2 horas, pero en ojos dura bastante, más de 72 horas. Bueno, en términos generales, en la pupila, ¿qué produce los anticolinérgicos? Midriasis, glándulas aclimáticas, disminuye la glándula, disminución de secreción, disminución del drenaje del humor acuoso. Secreción salival, serostomía en la glándula, disminución de la secreción gástrica, disminución de la motilidad intestinal. Cardiovascular, efecto inotrópico homotropo positivos. Aparato, relaja el músculo detrusor. Lo contrario que hace la aceticolina. Esto ya lo hemos visto. En el sistema nervioso central, las acciones estimulantes leves en centros vulvares. Pocos efectos sedantes a nivel del cerebro, pero sí produce algo. La escopolamina tiene efectos más marcados. Disminuye los trastornos vestibulares, por eso, por vértigo, eso se utiliza con mucho más frecuencia que la atropina. El ojo, ya tratando de resumir, en el ojo, ¿para qué se usa la muscarina? Medición de la refracción, ya hemos dicho, exploración oftalmológica, hemobeitis, iritis. En el corazón, en infarto por miocardio, algunos casos lo utilizan, no en todo. Vejiga en urgencia miccional. El paciente que tiene incontinencia urinaria a veces le dan, por ejemplo, un anticolinérgico. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la aceticolina incrementa la contracción, relaja el músculo, además, entonces le da un anticolinérgico, produce lo contrario. En el pulmón,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los anticolinérgicos. Producen en asma agudo, como vamos a ver, también no se utilizan, pero asociado con agonistas beta 2. En enfermedad de Parkinson se utilizan también algunos órganos y aparatos, intoxicación colinérgica. Lógicamente se puede utilizar la atropina como antagonista colinérgico. En enfermedad de Parkinson se utiliza el biperideno, en cinetosis la escopolamina. En examen de retina se utilizan los anticolinérgicos. En asma, en EPOC. Generalmente en EPOC se utiliza más el bromuro, hiperatropio o tiotropio, más que en asma, pero asociado con agonistas beta 2, cardiovascular, gastrointestinal. En el bloqueo auriculoventricular también hay que utilizar la atropina o los antagonistas colinérgicos muscarínicos, gastrointestinal, diarrea del viajero. En urinario, espasmo vesical ya mencionamos. Intoxicación por colinérgicos, envenenamiento por insecticidas que también hemos mencionado y que se asocia con reactivadores de la acetilcolinesterasa. Contraindicaciones. En glaucoma no se le puede dar, pues, porque al contrario, ya hemos visto que disminuye la liberación de humor acuoso. Y en hipertrofia prostática va a haber mayor retención urinaria, por eso está contraindicado esto. Tener mucho cuidado, los pacientes que le van a dar alguno de estos fármacos, decirle, usted sufre, ¿cómo va su presión ocular? Normal, ¿no? Si ya ha hecho ver, ¿no? Usted es varón más de 60 años. ¿Usted tiene retención urinaria? Siempre sí. Ah, no, le han dicho que tiene hipertrofia prostática. Yo, si le doy, pero con bastante cuidado y habría que observarlo y ver cuál es el que menos tiene. Y acá tienen, así lo mismo, los efectos. Este es un resumen ya total con aplicación clínica, reacciones adversas, contraindicaciones y consideraciones terapéuticas. Esto es para problemas ulcerosos. El hiperatropio y el tiotropio, sobre todo para EPOC asma. En hilio paralítico también lo utilizan algunos. Esto, oxiglutinina, propantelina, tolterodine. Esto se utiliza en vejiga hiperactiva. Este es un anticolinérgico. Pero ojo, en pacientes que tienen hipertrofia, reacción puede producir retención urinaria, serostomía. Bueno, esto ya le hemos... esto es lo relajante muscular del tipo estriado, la última lámina. La tubocurarina, tiene secreción de histamina, tienen un bloqueo ganglionar, duración de acción prolongada. No producen bloqueo ganglionar, solamente la succinilcolina. Pero, lógicamente, estos son actúan a nivel de receptores nicotínicos, un bloqueo neuromuscular, que lo vamos a ver posteriormente también. Bloqueo neuromuscular. Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Hace un ratito.